Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La hacienda Las Guacharacas en Antioquia, que presumo toma el nombre de estos pájaros ruidosos que ven atrás, es el origen de tantas historias de esta Colombia moderna que su mención empieza a emular la mención de Macondo. Las Guacharacas se va pareciendo a nuestro nuevo Macondo en el sentido en que con ella nace la historia de Álvaro Uribe, el hombre que marca en esta tierra la llegada del siglo XXI, que de muchas formas se parece más al siglo XX o incluso al siglo XIX. Y Guacharacas es el nuevo Macondo en el sentido de que ahí se originan y se separan dos versiones modernas de la historia de este país, de Colombia. La primera versión, en esta, Las Guacharacas, es por un lado la finca donde fue asesinado por la guerrilla el padre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese evento, según este mito de Uribe, es el punto de inflexión clave de la historia del hombre que cambió la cara de Colombia al rescatarla de la guerrilla, al devolverle su seguridad, al señalar el camino recto de la institucionalidad. Un camino que muchos piensan hoy se está perdiendo. Por otro lado, en este segundo mito de Álvaro Uribe, Las Guacharacas es el comienzo del mito de un hombre que se alió con paramilitares y creó el bloque Metro de las autodefensas junto con su hermano Santiago Uribe. Ese hombre es Álvaro Uribe Vélez, quien luego llegó a la gobernación de Antioquia y luego a la presidencia de Colombia con un pacto, dicen ellos, permanente con estos grupos armados contrainsurgentes que además tenían relaciones con el narcotráfico. Estos dos relatos ilustran de alguna manera la polarización actual y pasada en este país, en Colombia. Una polarización que, por supuesto, no gira exclusivamente alrededor de la figura de Álvaro Uribe Vélez, de los 12 apóstoles o de la hacienda Las Guacharacas, pero en ocasiones pareciera que sí. Una polarización que ahora se vuelve a atizar a propósito de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que pide investigar al senador Uribe por manipulación de testigos, entre ellos al mayordomo de la hacienda Las Guacharacas. Aquí arranca Zona Franca. Y para desenredar la maraña judicial con repercusiones hondas políticas que ustedes decidirán cuáles son, tengo esta noche a tres penalistas, abogados penalistas que nos van a ayudar a entender de qué se acusa al expresidente Álvaro Uribe, de qué se inhibió al senador Cepeda y quiénes son los personajes. Nos acompaña esta noche Carlos Andrés Gómez, es decano de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Penalista, ¿qué tal, Carlos? Hola, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Iván y a Francisco. Me complace mucho estar con ellos aquí. ¿Conocen sus compañeros de crimen? Francisco Bernate, penalista, abogado periodista. ¿Cómo va el programa? Bueno, buenas noches. Muy contento de estar con dos amigos que la vida me ha regalado y que son muy especiales. El programa va bien. Creo que nos hemos consolidado. Cada vez más la gente nos habla. Tenemos la fortuna de tener a Iván Cancino como columnista, juiciosísimo cada 8 días, y creo que hemos consolidado un espacio de divulgación con un poquito de opinión. Iván Cancino, también penalista, y creo que la idea de tenerlos a ustedes tres hoy es tener una opinión variada de lo que ha sido este caso y que los consensos, cuando lleguen a los consensos, que creo que los tendrán, sean unos consensos validados al menos por tres personas que conocen bien el derecho. Iván, ¿qué tal? Bien, Daniel, así será. Yo creo que sí, estamos entre amigos. Le voy a contar una infidencia. Nosotros tenemos un grupo privado en Twitter y no teníamos ni idea que nos íbamos a ver aquí hoy, para que vea cómo es la vida. De esos chats de, sí, claro, de por WhatsApp. supuesto. Sí, me imagino lo que se comparten por esos chats. A ver, para entender qué está pasando ahorita con esta investigación que ordena la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe por una posible obstrucción de la justicia, que sería básicamente el cargo acá, hay que irse al 17 de septiembre del 2014, porque ese fue el día que el senador Iván Cepeda, desde el Senado de la República, hizo un debate sobre paramilitarismo en el que dijo lo siguiente. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta políticas sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia.
Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Eso fue el 17 de septiembre cuando el senador Iván Cepeda lanzó duras acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez. Obviamente ustedes se acuerdan, ese fue un debate muy sonado que tuvo repercusiones políticas, pero no sabíamos que repercusiones judiciales tan grandes. Sí, de hecho, digamos, el tema es muy importante porque gran parte de la decisión que tomó la Corte refiere a temas acerca del ejercicio del control político del senador Cepeda. Entonces, la Corte enmarca lo que supuestamente estaba investigando en ejercicio del control político del senador Cepeda y ese es un ejemplo de ello. Y entonces ahí Cepeda dice que tiene testimonios de al menos 2 personas, de 2 ex paramilitares que están presos, que son los siguientes. Y entonces estos son los testigos presentados por Iván Cepeda, son Paulo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Sobre todo acuérdense de Juan Guillermo Monsalve. Voy a saltar de una vez al testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Sierra dice básicamente lo mismo, estos son 2 personas confesas y presas por paramilitarismo y este es un testimonio en video que recogió el mismo senador Iván Cepeda. ¿Quiénes hacían parte del grupo? El que era J, señor Luis Villegas, el hermano, Santiago, que apoyó mucho eso, apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. Y ahí el senador le pregunta quién es el hermano, él dice que es Álvaro Uribe Vélez, y estos son testimonios obviamente explosivos en ese momento, que podrían, y están hablando de la conformación de un grupo paramilitar que se llama el Grupo Metro, ¿cierto? Sin lugar a dudas, esto se enmarca además en un contexto en el que la cuestión de los falsos testigos estaba muy, digamos, muy en la temática, en la problemática nacional. Y precisamente por eso pues, se pretende vincular o al uno o al otro con generar falsos testigos, que fue una realidad. Y ahí viene el primer análisis que hay que hacerle a esto. Y es que la problemática de los falsos testigos fue parte del programa de Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación, que de hecho conformó una unidad especial para eso, que tantos años después pues nunca produjo los resultados que se esperaban y que eso de alguna forma explica esta coyuntura y esta crisis, porque es una acusación mutua de falsos testigos donde la justicia desafortunadamente nunca esclareció y pues donde la Corte Suprema de Justicia en su leal saber y entender pues concluye que el señor Iván Cepeda estaba, eso es muy importante, en ejercicio no solo del control político, sino de su rol como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y que eso lo habilitaría para ir a obtener este tipo de testimonios. Los invito a participar en este debate a través del hashtag Francamente en Twitter. También nos pueden ver a través de Periscope en esa misma red social. Iván, entonces, aquí tanto Luis Guillermo, Paulo Hernán Sierra como Juan Guillermo Monsalve, que son los 2 testigos de Iván Cepeda, dicen que en la conformación de este grupo del bloque Metro de los paramilitares, que se formó, dicen ellos, en la finca Las Guacharacas, que es de los hermanos Uribe Vélez, participaron los hermanos Villegas, los hermanos Gallón Henao, y además esto digamos que nos pone en una ubicación y un momento geográfico que es la cuna de Álvaro Uribe y digamos de su niñez. Sí, yo en esto quiero ser muy claro, mire, aquí la Corte no le da credibilidad a los testigos. Son testigos, en mi criterio, independientemente, con una credibilidad muy baja. En varios procesos han tenido muchísimas dudas, específicamente el señor Sierra. Y lo que sí tiene que tener muy clara la audiencia es que no está diciendo la Corte que lo que digan estas personas es cierto. Claro. Lo que está diciendo la Corte es que
en principio el testimonio no fue manipulado por Iván Cepeda. Claro. Pero no que el contenido del testimonio de estas personas sea cierta y por lo tanto hay que tener muy claro que no es que se esté diciendo que lo que estas personas están diciendo sea ajustado a la verdad. Y es que finalmente este no es un debate alrededor de la finca Las Guacharacas, la Correcto. creación del bloque metro, es un debate alrededor de la manipulación de testigos y la manipulación de una investigación de la justicia. Sí, digamos, hay que tener en cuenta también para conocimiento de quienes nos ven, que esto se trató es una investigación que la Corte adelantaba contra el senador Iván Cepeda por varios delitos, en donde el expresidente Uribe incluso fue constituido como parte civil, como víctima, parte civil. y lo que Como buscaba demandante. exactamente, y como víctima en ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, o parte civil como se llama en ese sistema procesal. Lo que pasa es que la Corte fue muy minuciosa, digamos, en el examen para determinar si efectivamente se podían o no presentar esos delitos y, como decía Iván, lo que hizo fue restarle credibilidad a esos testigos o que no fueron manipulados, pero no está diciendo que efectivamente pues existe un delito de parte del expresidente Uribe. Claro. Y entonces sigamos en la película. Iván Cepeda presenta a estos testigos y responde a Álvaro Uribe diciendo que va a presentar una demanda y presentando esto, digamos, desde el Senado de la República, ese mismo 17 de septiembre del 2014, como una persecución de varios frentes. Esto es lo que dice. Giro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio, promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República. Y entonces ese es el Uribe que conocemos, que es el contraataque, ¿no? Dice, esta es una persecución y lo dice presentando pruebas. Y él también presenta unos testigos y le dice a la Corte, mire, estas personas van a mostrar que Iván Cepeda los está manipulando. Entonces son al menos 3 personas, 2 ex paramilitares también presos y uno que es el papá del señor que habíamos oído hace un segundo, Óscar Monsalve. Entonces son Ramiro Henao Aguilar, Gabriel Muñoz Ramírez y Óscar Monsalve, que es el papá de Juan Guillermo Monsalve. Y aquí empieza entonces un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Así es, se inicia un proceso en la Corte Suprema de Justicia donde lo que dice Iván es muy cierto, no se cuestiona si estas personas están mintiendo o no, ese es asunto, digamos, de otra problemática. Aquí lo que se debate es si hay alguien detrás que está manipulando ese tipo de cosas. Y la conclusión a la que llega nuestra Corte Suprema, pues es que no hay mérito o no hay con qué establecer que el señor Iván Cepeda debe ser vinculado a una investigación formal y por eso se inhibe de iniciarla. Por el contrario, pues sí, dentro de la investigación se recaudaron algunas pruebas que podrían dar a entender que el presidente Uribe estaría atrás y por eso no tiene alternativa diferente a investigarlo. Y espérese, todavía no se vaya por allá, porque hablemos un poquito del rol de Cepeda. Y entonces Cepeda va a este debate con una cantidad de pruebas que él dice ha recogido a través de su papel en la Comisión de Derechos Humanos, ¿cierto? Cuando era representante a la Cámara y congresista. Entonces él dice, iba por las cárceles y se encontraba con gente que casualmente estaba hablando contra Uribe y los entrevistaba a todos. ¿Eso no es raro? Raro es. Lo que pasa es que no todo lo raro tiene una censura o un tema penal, que es el punto. Es decir, cada uno tiene su forma de ver la vida y sí es raro, no es común que un congresista o que esté en cualquier comisión de derechos humanos entre a las cárceles, además que lo dejen entrar con una grabadora y servir prácticamente de policía judicial. Ya quisiéramos los abogados defensores tener las facilidades que tuvo el senador Iván Cepeda para poder entrevistar a un testigo. Ahora, lo que yo sí quiero ser muy enfático, la Corte encuentra que el señor Cepeda no cometió el delito por el que fue denunciado, pero yo personalmente estoy absolutamente convencido
que los testigos que él utilizó sí tienen un interés diferente a la verdad. ¿Cuál será? No lo sé. Y aquí no se puede confundir al país, vuelvo y repito, con que es que la verdad la tiene Iván Cepeda. No, Iván Cepeda fue inhibido de un tema por el cual fue denunciado porque no se encontraron pruebas dentro de la investigación de que hubiera manipulado testigos, y la Corte resalta en un fallo que me parece histórico en ese sí sentido, que un congresista que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos puede ejercer de investigador. Ahora la gente dice, ¿y por qué no pregunta lo mismo de la guerrilla? Bueno, eso sí cada quien mira para qué ideología tirará, eso tampoco es censurable. Además de lo que dice Iván, creo yo que ojalá los congresistas se tomaran el trabajo todos de ir a la cárcel, y así no digamos, tendrían una conciencia mayor de la que claramente no tienen sobre el problema carcelario. Aquí el debate que se ha abierto es, digamos, si ese rol permite ese tipo de licencias, por ejemplo, que creo que sí. Cepeda entregó el video de Monsalve a la fiscalía y eso... es su deber. Pero ¿eso es la prueba o digamos la Corte ordena una prueba y un fiscal o alguien delegado tiene que escucharlo directamente dentro de un proceso para que tenga la total legalidad? Ahora, no se nos olvide que estos procesos son de aforados en la Corte que no tienen un sistema de ley 906 y nos siguen con otra tendencia, o por lo menos lo que le corresponde a Iván Cepeda. Luego el tratamiento de la prueba es diferente, pero para que sea prueba debe tener incorporación al proceso y, lo más importante, derecho de controversia contra la parte a la que se va a aducir. Es que yo creo que lo que no se puede perder de vista, porque la noticia tal vez fue de otra manera, es que esto era un proceso contra Iván Cepeda. O sea, este era un proceso contra Iván Cepeda, y lo que se estaba investigando era un delito de él de abuso de función pública, de fraude procesal y de calumnia. Y eso es lo que va a buscar ahora, digamos, el abogado que representa al expresidente Uribe, es que la Corte eche para atrás esa decisión de abstenerse de abrir la investigación al senador Cepeda, porque sí están dados los elementos de juicio para que se la abra. Lo que pasa es que la Corte en una primera oportunidad consideró que debía proferir un inhibitorio. Un inhibitorio es... No tengo elementos para abrirle, para seguir, creo que con lo que hay no hay delito, entonces dejemos acá. Pero queda abierta. Pero si en el futuro hay una prueba nueva, pueden volver a abrir la investigación. Y entonces aquí la Corte se centra en el testimonio de Óscar Monsalve, que es, como les decía, el papá, el señor que había sido el administrador, el mayordomo de la finca en Las Guacharacas durante cerca de 10 años, el papá de este ex paramilitar que acusa a Álvaro Uribe de ser el creador del bloque Metro, y en un artículo de Semana, que tengo acá el testimonio de Óscar, que presenta esto, lo presenta el senador Ernesto Macías. Y entonces, según Macías, Monsalve rindió declaración el 20 de febrero del 2013 dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía 32 especializada de Medellín, y ahí, bajo la gravedad de juramento, dijo que Iván Cepeda les ofreció a su esposa, Luz Miriam Pineda, a su hija Marta Elena Monsalve, y a él, que los sacaba para otro país, según Iván Cepeda, porque la familia Monsalve corría peligro quedándose en Colombia. Y entonces aquí la Corte empieza a preguntarse quién es este señor Óscar, que venga Óscar a la Corte Suprema a hablar. ¿Y ahí qué pasa? Sí, digamos que eso era la función de la Corte, como se está supuestamente denunciando o se denunció una manipulación de testigos en virtud de un abuso de función pública, pues la Corte tiene que contrastar si efectivamente eso sucedió. La Corte, en su decisión, que como decía Iván y hablábamos ahorita, pues todavía es susceptible de tener recursos, y además hace que la investigación quede abierta y tenga la posibilidad de que si hay algo nuevo continúe, pues considera que esos testigos que se aportaron, igualmente con ellos, y dice textualmente la Corte, lo que se pretendió fue distorsionar la verdad de lo que ocurrió. Entonces por eso dice, mire, estos primeros testigos no fueron manipulados por el senador Iván Cepeda, y aparentemente los otros que se llevaron pretendieron distorsionar lo que estaba ocurriendo. Ese es, digamos, como los debates propios del proceso, y por eso están los recursos y todavía queda como un round pendiente para saber efectivamente cómo va a terminar. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la forma en que la Corte se da cuenta de que Óscar Monsalve estaba mintiendo. Dice que estaba en un lugar, finalmente no estaba en ese lugar, apareció en otro. Todo eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos hablando del caso que envuelve al senador Álvaro Uribe Vélez en una posible caso de
obstrucción a la justicia, diríamos, manipulación de testigos, luego de que la Corte en una decisión muy sorpresiva inhibió a Iván Cepeda, quien investigaba por manipulación de testigos, y acusó a su acusador, que era Álvaro Uribe Vélez. Entonces hablábamos del testimonio de Óscar Monsalve, que es el papá, el ex administrador de la finca Las Guacharacas, el papá de uno de los testigos que declara en contra de Uribe, uno de los testigos de Iván Cepeda. Y entonces a Óscar Monsalve le dicen, bueno, a usted además, Uribe dice, venga, Óscar va a decir que Cepeda los está manipulando, y la Corte empieza a llamar a Monsalve, que venga a Bogotá, que venga a declarar, ¿y qué pasa? Pues se logra establecer que, si bien es cierto, la persona habría incurrido en imprecisiones, pues no puede conectarse definitivamente eso con la labor que el representante de esa época, Iván Cepeda, cumplía como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, aquí nadie está discutiendo si el señor mintió o no mintió. Eso es otro asunto. El asunto es si hay una mano detrás de esa manipulación, que era la tesis que se sostenía en este proceso contra Iván Cepeda, y que ahora, por decirlo de alguna forma, pues tendrán que investigarse en el mismo escenario, pues, al expresidente Uribe. Pero, digamos, las suspicacias o las lecturas que se han hecho de esto tienen que ver con que estemos o no en una época preelectoral. Claro. Y ahí se saca partido político, que yo creo que es parte de su trabajo, tanto del senador Iván Cepeda como del el expresidente Álvaro Uribe. Pero quien se ha tomado el trabajo de revisar la sentencia, pues tendrá que encontrar que es un debate estrictamente jurídico y que la Corte no hace un timing, digamos, temporal, porque entiendo que esto recién viene a saberse en diciembre, mientras viene la vacancia judicial, se consolida, se reúnen, etcétera, pues se toma esta decisión. Digamos que desacreditar el fallo jurídico con argumentos de tipo político y sumándole, digamos, otro tipo de influencias externas, pues es improcedente, sobre todo porque da la idea de que el que se hubiera ordenado investigar a Álvaro Uribe es una condena, cuando no lo es. Es que no había otra opción. Si eso apareció, si eso brincó en el proceso, pues tienen que investigarlo. Y eso no es lo más grave. Oscar Monsalve. Sí, se le fue por la derecha. Iván, entonces, tienen intervenido el teléfono de Óscar Monsalve, sí. Y él dice, no, es que no puedo ir porque estoy en Caldas. Pero desde la Corte saben que no está en Caldas y que está en Bogotá. Sí. Y dicen, hombre, esto está muy raro, ¿no? Y entonces se centra la atención sobre este señor que ya tiene sus años. ¿Y qué pasa ahí? Mire, ¿por qué se pueden interceptar teléfonos cuando ocurre eso? Porque por un informe de policía judicial o por un conocimiento piensan que de esas grabaciones puede resultar algo interesante para el proceso. Entonces, obviamente que empiezan a notar algunas inconsistencias, algunas cosas que pueden ser mínimas, pero que la experiencia del que ha estado en el mundo jurídico sabe que puede estar detrás una manipulación del testigo. Puede haber una manipulación del testigo. Entonces, al escuchar las grabaciones, se encuentran esas inconsistencias, ahondan en el tema y la Corte lo primero que hace es manifestar que solo con el testimonio del papá de ese señor Monsalve, es decir, de Óscar, no pueden demostrar la tesis del expresidente Uribe que Cepeda manipuló. Pero lo que ve la Corte, no que lo diga, lo que pide investigar es por qué el señor Monsalve se incurre en algunas imprecisiones, claro, el papá. Entonces, esto es muy importante porque hay que sumarlo a lo que dice Francisco. Mire, esta providencia, el magistrado ponente es tal vez una de las personas que en los últimos años le ha dado más vida jurídica al país. Es un tipo absolutamente serio, respetable. Barceló, presidente de la Corte. decano, presidente, un señor apolítico metido en el estudio de la justicia. Usted sabe, Daniel, que nosotros los que hemos estado de una u otra manera defendiendo a veces al presidente Uribe hemos sido implacables cuando hemos visto que hay una injusticia. Aquí vemos un fallo jurídico con una consecuencia jurídica que aquel que sabe derecho ve y lo entiende solamente de la lectura, de tal suerte que lo único que yo sí le puedo decir para cerrar y también desviarme un poquitico después de la explicación Por la otra es que José Luis, con el magistrado Barceló el país tiene una garantía. Y yo sí quiero decirle al expresidente Uribe que no lo ataque, que él con ese magistrado también va a tener una garantía, que ahí no hay un enemigo, ahí hay un hombre de derecho. Claro, porque él no está siendo acusado, sino investigado. Y la opinión que de Barceló es aquí unánime. No, sin duda. O sea, el magistrado Barceló es pues uno de los magistrados junto con otros, igual de la sala penal, que es tal vez con la que uno más cercanía tiene, absolutamente digno de admiración y respeto, no solo personal, profesional, académico y jurídico.
Yo creo que hay que ubicarnos en la persona de José Luis Barceló. Sí. Es un hombre que ha trasegado por la rama judicial Toda la carrera. toda la vida. desde el cargo más sencillo hasta el presidente de la Sala Penal, pero que además se formó con uno de los grandes magistrados que tuvo Colombia, que fue el doctor Ricardo Medina Moyano, presidente de la Claro. Sala Constitucional Tiene de la su Corte foto a la Suprema entrada de de la Justicia. oficina con la de Alfonso Reyes Es decir, Echandía. fue una persona que se formó con este tipo de juristas, con Carlos Sí. Medellín, con Y- Ricardo pero- Medina, y- con Alfonso, con el doctor Reyes Echandía. No, profesor de distintas universidades. No, sin duda yo creo que él es una prenda de garantía. Pero más allá de eso, la providencia, uno podrá estar o no de acuerdo con la decisión. Claro. Pero la decisión es una decisión, digamos, juiciosa, digamos, porque desmenuza, hace un análisis jurídico y probatorio, que ahí están los recursos para que se controvierta. De hecho, el viernes creo que se vence y se va a interponer. Pero la decisión tiene todo un análisis de todos los testigos, de lo que dijeron en este proceso, tiene un análisis jurídico de los delitos. Entonces, insisto, Sí, una uno cosa puede bien estar o no de acuerdo con la decisión que se tomó, pero lo que sí hay que decir es que la Corte se tomó el trabajo de estudiar lo que había para llegar a una decisión. Perfecto, entonces ahora yo los vuelvo a encauzar. Le tienen intervenido el teléfono a Óscar Monsalve y encuentran, entre otras cosas, una conversación con un señor que se llama Luis Guillermo Villegas. Luis Guillermo Villegas es uno de los hermanos a quien el hijo de Óscar Monsalve, la persona que declara, digamos, traída por Iván Cepeda ese debate, dice que es uno de los fundadores del Bloque Metro. Y lo encuentran hablando con Óscar Monsalve en estos términos acerca de al menos aquí, ayudas económicas. Cada semana le pego una ayudadita, pues, por ahí yo subo, por ahí yo estoy por aquí, pero subo por ahí Martoné que le pego una ayudadita y hombre. Ay, María, yo le pagué un Juan. Sí, no, yo entiendo eso, hombre, yo entiendo. Y le he dicho a usted 1000 veces, huevón, que cuando tenga alguna necesidad, alguna cosa, me llame huevón sin pena. Pero veo que está, ya. Sinceramente me da mucha pena, pues, ya yo Por sé. huevón, hombre, pena de que huevón. La cosa está muy hueputa, hermano, y todas esas cosas, pero como de hay que usted sabe, hermano, como he decidido yo. Sí, no, por eso me da pena que No le dé pena, huevón. es mejor deber plata que favores. Es mejor plata que deber favores. En este caso, aparentemente, Óscar Monsalve le debe ambas. No, en este punto, Daniel, ahí es donde la gente tiene que entender. Ahí no están diciendo que la plata esté ligada con el testimonio. Sí. Pero las personas que escuchan eso tienen que entender que un magistrado que está estudiando un tema de testigos, donde uno de los, digamos, perjudicados habla con uno de los que lo va a salvar, están hablando de dinero. Lo mínimo que tiene que hacer la justicia es investigar si ese ofrecimiento tiene algo que ver con el testimonio. Correcto. Es demostrar que sí o demostrar que no. Pero pretender que no se tenga que investigar eso es imposible. Claro, sobre todo siendo Luis Guillermo Villegas ¿Estamos de acuerdo? uno de Claro, los por eso digo. imputados por el hijo Claro, de Óscar y Óscar es Monsalve. quien va a dar el testimonio para salvarlo. Eso es digno de investigar. Eso no es persecución política. Y aquí hagamos un paréntesis acerca de este era un Blue, cortesía de Blue Radio, que tuvo en exclusiva estos audios. Y más allá del caso de que Blue tenga esta exclusiva, ¿estos audios los deberían tener los medios? No. ¿De dónde salen? ¿Por qué? Digamos, yo quisiera simplemente complementar lo que dice Carlos Andrés y yo, digamos, considero que en su Usted momento... nunca quiere... No, ya sé. Yo creo que esta debió ser una decisión debatida muy intensamente porque se sabía la reacción que iba a generar. Claro. Y tal vez eso explica que pues, es un documento muy bien elaborado, es un documento que jurídicamente, insisto, alguien puede estar en desacuerdo, pero que jurídicamente es perfecto. Ahora, sobre si los medios o no deben acceder a esos audios, pues uno diría que en principio no, porque es pues, decir, es como reservado. medios, si a mí me lo mandan, pero si me lo filtran, es decir, yo entiendo la decisión editorial de publicarlo. Pero no Pero hay deberían un tenerlos. problema El recurrente problema en la es justicia. quien revela eso. Claro. El problema es, y ese es el debate que hay que dar, si en general los medios de comunicación, es decir, tú recibes la pieza y ya tomas una decisión editorial. Tú no estás faltando a ningún deber. Quien está faltando a un Claro. deber es quien lo envía. Y entiendo que hay un interés público en conocerlos o en generar una noticia, y eso está bien. Digamos, como medios de comunicación, develar o revelar ese tipo de documentos, yo no le veo problema. El problema está en quien lo filtra. Y el debate que hay que abrir en los medios de comunicación es, ok, no es el debate sobre si publicamos o no, es con qué intención no lo filtran. Porque en nuestro gremio, desafortunadamente, sí es frecuente, y vamos a decirlo con claridad,
que nuestros colegas pues filtren información a conveniencia para generar una opinión favorable o desfavorable para los intereses que representan. Y ahí es donde la decisión editorial tiene que ser mucho más concienzuda en si nos estamos prestando para cierto tipo de debate. Y no lo digo por este caso en particular, lo digo por todas las filtraciones que todos los días vemos que del caso de María Andrea Cabrera. No, pero es que además Francisco nos tira muy duro a los colegas, pero la mayoría de filtraciones también vienen de los funcionarios públicos. De la Fiscalía General de la Nación, también no viene. Es decir, además yo no me excluyo. Yo digo que fue hace 15 años para que ya esté prescrito, pero todos hemos hecho alguna filtración en el momento porque a veces lo provoca la Fiscalía. La Fiscalía hace para meter presión en un medio, saca esta piecita procesal. ¿Qué defensa le queda al apoderado? Controvertirla de alguna manera. Entonces, a eso hay que ponerle freno. ¿Viene de la Corte? No sabría decirle, porque además este es un proceso en el que las copias sí se dan. Ajá. En los procesos de ley 906, la copia solo se da en un momento procesal. Aquí se tiene prácticamente desde el inicio del proceso. Entonces, cualquiera de los sujetos procesales tiene acceso. Ministerio Público, parte civil, abogado defensor, o sea, magistrado. No es el magistrado. Eso es el patinador, el defendiente. Muy difícil. Perfecto. Muy difícil. Me voy a la pausa. Ahorita llegamos a la parte de por qué termina Álvaro Uribe en estas intervenciones telefónicas que hace la Corte Suprema de Justicia. No es a él, pero es a raíz de alguien con quien él está hablando. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. Seguimos desenredando esta maraña de nombres, testigos, afirmaciones y contraafirmaciones que están contenidas en el fallo que se inhibió, ¿cómo se dice? Que dejó de... Se inhibió de acusar al senador Iván Cepeda de manipulación de testigos y en cambio pidió investigar al senador Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Entonces decíamos que Villegas, el señor que sale mencionado como uno de los posibles, presuntos creadores del bloque Metro junto con los hermanos Uribe y los hermanos Gallón Henao, estaba hablando con el testigo que decía que Iván Cepeda lo estaba manipulando. Eso lleva a que intervengan el teléfono de Luis Guillermo Villegas y en esa intervención, oh sorpresa, sale hablando Luis Guillermo Villegas con Álvaro Uribe Vélez en estos términos. Entonces esto es de la sentencia. Entonces, esto dice, Álvaro Uribe dice, ¿se acuerda del día en que usted y yo nos reunimos en la 70? Sí, señor, que hubo unas llamadas, que nos tomamos un jugo. Me están investigando a mí y usted y me tienen interceptado el teléfono. O sea, que esta llamada la están escuchando estos hijueputas, dice el expresidente de la República, hijueputazo que, diría yo, es dicho en privado, claro, y que tire la primera piedra el que no ha... Pero es que, ¿cómo reacciona uno si sabe que lo están interceptando? Pues es decir, yo creo que es lo normal, pues. Pero bueno, pero entonces aquí la pregunta es... De esa conversación a mí no veo absolutamente nada raro. ¿Por qué no? ¿Cómo sabe que le están interceptando a Villegas? No, digamos, por eso digo, no veo nada raro en el sentido de que está manipulando los testigos, que es el fondo. Ah, claro. ¿Sí? Además, mire, la verdad, uno muchas veces dice por teléfono que lo están interceptando porque es eso es como una psicosis que tenemos los penalistas. Lo que pasa es que en Colombia ese tipo de cosas desafortunadamente dan estatus. Estoy interceptado, estoy chuzado, estoy amenazado. Además no chuzan, Francisco, a los penalistas no chuzan. ¿Sí? Pues el teléfono. No, claro, por supuesto. Pero a ver, Carlos Andrés, pero aquí el tema no es si le dice uno una mala palabra a los magistrados o a los fiscales, sino cómo sabe el expresidente que el teléfono de su amigo o conocido está intervenido. Sí, digamos, porque las interceptaciones o todas esas decisiones que toma pues la Corte en este caso, o quien lleve una investigación, se hacen en un cuaderno aparte que es reservado. Que es precisamente pues para preservar la investigación. Pero también, digamos, y como lo decía Iván y Francisco, no solamente la gente eso da estatus, sino uno sabe cuando está en ciertos procesos, cuando siente determinados cargos, que lo más normal es que uno esté interceptado. Feeling, claro. Entonces uno se anticipa, pero no hay que
desconocer también una cosa para contestarle y no irme ni por la punta izquierda ni la derecha como ya lo hicieron mis compañeros y yo No sé cuál es el de la izquierda, porque... pero pues nadie duda del reconocimiento y el peso político que tiene el presidente Uribe. Él estaba reconocido en una investigación de manera legítima como parte civil y a uno también le llega información no solamente procesal, sino extraprocesal cuando hace parte de un proceso. No es como para desgarrarse las vestiduras de que hay obstrucción a la justicia. Él legítimamente estaba constituido como parte civil, es decir, como víctima, tenía sus abogados que lo representaban, que estaban pendientes del proceso y uno de manera legítima, además de que litiga procesalmente, pues también extraprocesalmente uno necesita obtener información y cosas para llevar al proceso. Extraprocesalmente es un eufemismo para romper cadenas de custodia. No, todo en el marco de la legalidad. Del chisme, pero es legal, digamos, yo entiendo que sea una práctica corriente, pero es una práctica ilegal. ¿Qué? O sea, que usted le cuenten a quién están interviniendo en un caso en el que usted hace parte. Si yo no soy parte del proceso y dependiendo de qué sistema procesal, puede que sí, puede que no, pero es que el contexto de la conversación no dice eso. Mire, muchas veces a uno, un periodista o una persona lo llama y le dice, oiga, tengo información que en el proceso tal y tal están interceptando los teléfonos. Sí. Entonces usted llama a alguien y le dice, oiga, cuidado que me están diciendo que le están interceptando los teléfonos. Eso per se no quiere decir que usted tenga información privilegiada, no quiere decir absolutamente nada, ni siquiera decir tenga cuidado. Quiere decir que uno esté hablando cosas malas. Es que en las conversaciones, como usted mismo lo dice, hay cosas muy personales que las personas no quieren que sean escuchadas. Mire, Colombia, que será otro debate en otro momento, tiene un problema. En Estados Unidos, si el que está oyendo la interceptación escucha cosas personales, tiene que dejar de escuchar por 2 minutos o por 30 segundos. Aquí nos vimos The Wire. Dejan grabando y se van. Dejan grabando y se van después los elecciones. Ese es uno de los casos donde han cuestionado que el senador Uribe tenga más información de la que debería. Creo que ustedes le dan su magnitud, pero en esa misma intervención telefónica, ¿así se dice? Interceptación. Mencionan una reunión en la 70 y esta es una reunión que fue vigilada por el CTI, por la Policía Judicial, en la que tomaron esta foto que publica la revista Semana, otra filtración, donde no se ve absolutamente nada, pero ellos dicen que ahí está Álvaro Uribe Vélez, está Luis Guillermo Villegas y está un tercer señor que se llama Humberto Gómez Garro. Humberto Gómez Garro es importante en este caso porque después se sabe que Humberto Gómez Garro, y ahí habló con los otros 2 testigos. Entonces dice Humberto Gómez Garro, dígale que le agradezco, esto es la llamada de Luis Guillermo Villegas con Humberto Gómez Garro, están hablando de que hablaron con los testigos que había presentado Uribe, aduciendo que Iván Cepeda los había manipulado. Entonces dígale que le agradezco mucho todas esas cosas y que tenemos que terminar esa labor. Y que si esos muchachos están tan entusiasmados, entonces... no, ya lo hablamos anoche, de todas maneras. Y dice Humberto Gómez Garro, sí, claro, de todas maneras hay que apoyarlo en la mala, presuntamente refiriéndose a Uribe Vélez. Entonces aquí hay un segundo cruce en que las personas cercanas a Uribe están hablando con los testigos que él presenta como prueba de que Iván Cepeda estaba manipulando el caso. Si usted me pregunta a mí, yo creo que tal vez la única grieta que tiene es haber compulsado copias con nombre propio, específicamente en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Porque cuando uno analiza eso desde el punto de vista jurídico, yo no veo que haya un indicio siquiera que lo señale a él como para haberlo hecho con nombre propio. Claro. Puede haber cosas sospechosas, pero el hecho de que haya una reunión en la 70, que en la reunión esté Uribe con Villegas y con Gómez Garro, no vincula de una manera fuerte para señalar a una persona. Sí puede generar un indicio, Villegas. Si acaso a Villegas. Pues el hecho. El hecho y ese hecho es investigable. Yo la única falencia tal vez que veo es haberle dado un nombre propio, pero lo digo también con el beneficio y el respeto que no se ha publicado todo el contenido de lo que tiene el proceso, ni el contenido completo de las grabaciones. Así que ellos creo que, como dice Carlos Andrés, lo deben haber ponderado y el expresidente Uribe lo único que tiene que hacer, como seguramente creo que lo hará, es demostrar que no manipuló ningún testigo, porque creo que no es el talante. Sobre todo a esto hay que agregarle una cosa, lo que dice Iván, y es un poco uno también juega con las reglas de la lógica. Y el presidente Uribe es un hombre que tiene reconocimiento nacional, que difícilmente pasa desapercibido. Yo creo que si va a hacer una reunión para cuadrar unos testigos, pues no la va a hacer una frutería en la 70 en Medellín.
Que es una frutería muy conocida. No, pública. No, pues o sea, Es una yo vía me pública. crié allá y la 70 es pues uno de los sitios de mayor concurrencia en Medellín. O sea, si uno quiere que lo vean, va a la 70. Allá celebraban Claro. los triunfos O sea, de Garro de, Medallo. Garro de pronto estaba ahí y eso no significa que ahí hubo, digamos, una conspiración para manipular sí. testigos. Me voy a la pausa, regresamos en minutos con conclusiones de lo que arroja este caso hasta ahora. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan unos minutos de debate. No les voy a preguntar a ustedes si le creen o no al expresidente Uribe, si le creen o no a la justicia, le voy a preguntar a la gente en la calle, ¿le creen a Uribe o le creen a la Corte? ¿Tú consideras que sobre las investigaciones o acusaciones que hay en contra del expresidente Uribe es una persecución política en su contra o al contrario él ha gozado de cierta impunidad? Uno como ciudadano se da cuenta de que sí hay muchas cosas, muchos errores que cometió y que sí debería pagar por eso. Impunidad. Es increíble que una persona tenga más de 200 investigaciones y no se llega a ninguna conclusión en ninguna de las investigaciones. Si existen las razones de derecho para formular una acusación, yo considero que eso está lejos de ser como tal una persecución política. Uno no es quien para juzgar, pero si hay que juzgarlo, que lo juzgue la misma ley. Yo creo que es una persecución política. Cuando en el gobierno de él, pues atacó a la guerrilla y no se veía tanto desorden, tanta maldad. Él es completamente impune. Si me lo encontrara en este momento me daría miedo que me pusiera un camuflado y me pintara como un paramilitar, ¿no? El presidente Uribe ha sido, o tal vez es, uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, pero desafortunadamente ha sido una persona que de una u otra manera se ha equivocado y ha hecho cosas que no han sido positivas para el país. Que es una persecución política que le tienen al expresidente Uribe, porque el único que no ha sido tan ladrón es el presidente Uribe. Que él ha gozado de cierta impunidad, el único que lo puede juzgar es Dios, ¿no? Pero pues allá la conciencia de él. Que él ha gozado de cierta impunidad, que a los presidentes nunca les hacen nada, para la muestra un botón, ¿se acuerda el expresidente que lo subió la mafia y nunca le hicieron nada? Las opiniones divididas en la calle. A ver, yo hice aquí como un organigrama para tratar de organizar todo lo que vimos en el programa esta noche. Y es el siguiente, este es como el resumen de los testigos y de las versiones que hay acá. Entonces, Iván Cepeda tiene a 2 testigos que presentan acusaciones contra Álvaro Uribe. Uno de esos testigos tiene un papá que fue mayordomo en la finca Las Guacharacas, que fungió de testigo para defender a Uribe diciendo que Iván Cepeda había manipulado la justicia. Ese testigo finalmente fue descubierto hablando con una de las personas que están involucradas en la supuesta conformación de grupos paramilitares junto con los hermanos Uribe Vélez, repito, supuesta. Además, otro de los conocidos de Álvaro Uribe, al menos eso se dejó ver en una reunión que tuvieron en un lugar público, también habló con 2 de los otros testigos que acusan a Iván Cepeda de manipulación, con lo cual la Corte Suprema concluye. Iván Cepeda no se sabe si hizo algo mal, al menos no lo podemos probar, por eso no nos inhibimos y pedimos que se investigue al senador Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Ese es básicamente el resumen fácil, ¿no? Sí, Iván Cepeda se ha hecho muchas cosas malas, no le han cogido ningún delito, que es otra cosa. Ese es el resumen, pero digamos lo que deja este fallo sí es un coletazo. Nos hemos centrado hasta ahora en si hay una revelación o no hay una infidelidad de parte de funcionarios que habrían revelado, pero aquí sí, digamos, hay personas que quedan muy perjudicadas porque se desacreditan testigos y demás, y ese sí puede ser el análisis, y sobre todo, digamos, un poco quitarle el carácter político a un fallo que es en derecho, que realmente, sí, pues, por ahí no es. O sea, y tengo todavía por ahí el tuit de Iván Duque, Richie. Y entonces les iba a preguntar antes de que se me acabe el programa, Iván Duque, como muchos de los uribistas, ha trinado cosas similares a esta. Iván Duque obviamente habla del candidato del Centro Democrático
El acuerdo no escrito de las FARC es encarcelar a Álvaro Uribe. Las FARC no le perdonan que los hubiera acorralado. Los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza. Creo en Uribe. Sí, eso es yo lo veo de manera genérica, pero además si uno mira lo que ha pasado también en redes sociales, uno ve candidatos de cierta rama diciendo que van a llegar al Congreso con el único fin de encarcelar a Uribe. Sí, es decir, correcto. que lo que dice Duque ahí no es tampoco tan errado. Claro, pero lo está ¿no? diciendo en el contexto de Sí, los no, hallazgos de la yo sí Corte. creo que no, que este es un fallo absolutamente en Perfecto. derecho, que tiene algunas fallas, sí, pero yo creo que no tiene ningún Y además componente político. creo yo que vincular a la Corte Suprema de No, Justicia a con esta. La Habana, con las No. FARC, pues es No una tiene- irresponsabilidad. no tiene nada Más que cuando ver. usted pretende ser presidente de la República y tiene que tener una relación armónica con las Cortes. Digamos, creo que el debate se puede dar en derecho y se tiene que dar dentro del expediente y para eso tienen un abogado Además, es importante que dará que la pelea. falta el recurso. O sea, pues obviamente un recurso de reposición es difícil porque es el mismo funcionario que cambia su Sí, decisión, señor. pero está pendiente todavía que la Corte resuelva el recurso y ahí pueden Que cambiar algunas esa es cosas. una apelación Una que hace Uribe. Una reposición es un frente al recurso fallo. que es al mismo Una nivel. pero hábleme en español. O el, señor. el mismo funcionario que dictó la providencia decide si la cambia o no con los argumentos Para que este plantea. caso no hay un superior. Daniel, ¿podemos saludar a nuestro Sí, asesor? antes de irnos, tengo dos sorpresas adicionales para ustedes esta noche. Tengo Enredados, esto es Juan Fernando Cristo que nos regala unos momentos inolvidables. Los Venga, invito Pablo el próximo viernes en Cali a las 7:45 de la noche en el Obelisco Oeste. Una pola con De la Calle. Una pola por De la Calle y nuestra última sorpresa de la noche se llama Paulo Andrés Gómez. El jefe de nosotros. Es el jefe. Es el jefe de nosotros, es el que manda. Mire esa belleza. Él es el que asesora jurídicamente los temas. Es el que escribe los trinos por nosotros tres y es el que jurídicamente. La primera vez en televisión, seguramente no la última. Y usted me contó que él se vistió así cuando usted venía para el programa. Sí, le dije, hoy voy a llegar tarde, espérame, tal vez no te vea despierto, voy al programa. Y me dijo, quiero que me lleves y cuando fui por él me lo encontré así. Bien, Chino, póngase la corbata, así lo sacamos siempre. Pablo Andrés Gómez, Carlos Andrés Gómez, Francisco Bernate, Iván Cancino, Gracias, muchas amigo. gracias, señores. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.